Pero ¿qué pasa? Está hablando, está haciendo uy, ahorita se cae la un ruido como si hubiera se mueve solo, se mueve sola. Vamos a dejarlo así por ahora. Así que, jóvenes, vamos a dar comienzo esta noche. Voy a hacer primero que nada, Shabbat Shalom. Buenas noches a todos los que están conectados y los que están aquí presentes. Voy a hacer la bendición de la porción de esta noche que dice así. De nuevo, se me olvida cuando no es una cosa, déjame poner a Facebook. Ese problema técnico. Señor, yo necesito un equipo de técnicos para que yo no tenga que lidiar con esto y ellos lo hagan todo. Así que, por favor, cuando tenga un momento que no tenga nada más que hacer, prepárame un buen equipo de gente que sepan de estas cosas. Para que podamos llegar más allá a las naciones. El propósito es un IT department de YNT para que podamos extender el conocimiento a todas las demás naciones. Así que de nuevo, buenas noches, Shabbat Shalom, bienvenidos a los que están aquí, a los que están por internet en Zoom y a los que se han conectado por Facebook, se lo agradezco. Esta noche vamos a estudiar la porción que se llama Vayakhel, que es la penúltima porción del libro de Shemot, y ya la semana próxima, el próximo Shabbat, se termina y se comienza con Levítico. Y la bendición de la Torah dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. De nuevo, la porción de esta noche es Vayakhel, que se puede traducir como y convocó. Y el propósito de convocarse es declarar el comienzo de la construcción del Mishkan o del tabernáculo. Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 35, verso 1, al capítulo 38, verso 20. Y además de eso, hoy es un Shabbat especial porque es un Shabbat, se llama Shabbat Shekalim. Shabbat Shekalim, que ya la próxima semana comienza el mes de Adar. Recuerden que es el segundo mes de Adar porque este año, por ser bisiesto, tiene 13 meses y hay 2 meses Adar. Cuando comienza el próximo Adar, viene siendo el tiempo en que se comenzaba a recoger el shekalim o el shekel, el medio shekel de todos los varones de 20 años para arriba, que de eso se habló la semana pasada. Así que de eso estaremos hablando. Y lo que quiero primeramente compartir con ustedes un PowerPoint. Oren que funcione. Okay, déjame poner aquí. Así que vamos a ver si esto funciona. Así que de nuevo, Vayakhel, Shemot 35, verso 1 al 38, verso 20. Y este Shabbat es Shabbat Shekalim. Van a haber 4 Shabbatot importantes antes del Pesach. Siempre hay 4 Shabbat muy importantes. ¿Sí? Pero en esta porción hay un solo mandamiento y es un mandamiento que se considera prohibitivo o negativo. Y el siguiente: no encenderás fuego en tus habitaciones en Shabbat. La esencia del mandamiento dice, está prohibido que el Beit Din, recuerden que el Beit Din es como decir la corte de los jueces supremos. El Beit Din lleve a cabo ejecuciones en Shabbat, perdón. Está prohibido que el Beit Din lleve a cabo ejecuciones en Shabbat. Perspectivas. Hashem le presentó al hombre el don de Shabbat como un día de descanso. Y es su deseo que el regalo se extienda incluso a aquellos que han actuado en contra de su voluntad. Aunque podemos profanar el Shabbat para salvar la vida humana, sin embargo, cuando se trata de quitar una vida humana, la observancia del Shabbat tiene prioridad. En adición, Hazal, ¿quién es Hazal? Hazal es el término que se utiliza para nombrar a todos los sabios. O sea, en vez de nombrar a los sabios uno por uno,
se dice Hazal. ¿Okay? Hazal aprende de este pasuk, ¿qué es pasuk? Porción o de este verso. De este pasuk, que la razón por la que la Torá destacó este trabajo prohibido de encender un fuego entre los demás es para enseñarnos que incluso si uno realiza varios trabajos prohibidos en Shabbat en un periodo de olvido, está obligado a traer una ofrenda por el pecado de cada trabajo prohibido por separado. O sea que si a uno se le olvida que no puede hacer algún trabajo y lo hizo en Shabbat, pues entonces uno tenía que traer una ofrenda, aunque fue sin querer. También este mandamiento hoy día, mandamiento de parte de los rabinos, un mandamiento rabínico es que ellos no permiten que se encienda absolutamente nada. Se cocina viernes antes de Shabbat lo suficiente como para que cubra el sábado también, o sea, las 24 horas del Shabbat. Y los judíos han implementado, por ejemplo, tienen sus estufas que la mantienen encendida. O sea, puedes encender antes del Shabbat y dejan eso encendido, como decir si tienen alguna cosa, algo que puedan dejar calentándose a bajito fuego, pero tiene que ser encendido antes del Shabbat. Después del Shabbat no se puede encender. Ellos tienen pues su plancha y sus cosas y ahí tienen sus comidas, pero preparan lo suficiente para el día completo del viernes y sábado. Quiero hablar de unas similitudes y diferencias con los templos del antiguo Medio Oriente y de lo que Hashem pide. Pero tenemos que recordar que el contexto histórico para nosotros era la realidad para ellos en ese momento. Porque nosotros estamos mirando hacia el pasado y tenemos que entrar en el contexto de lo que estamos leyendo para entender. Porque para nosotros es simplemente un contexto histórico, para ellos era la realidad de ellos en ese momento. ¿Qué similitudes hay con las demás naciones que construían templos? Número 1, recibían instrucciones para la construcción de un templo para la divinidad. Y el libro de Éxodo, desde el capítulo 25 al 40, tenemos las instrucciones que Hashem le da a Moisés y que Moisés luego la pasa hacia adelante. Número 2, adornar el lugar con metales y piedras preciosas. Sabemos que Hashem pide ciertos metales y ciertas piedras para ciertas cosas. Número 3, usar utensilios de bronce, altares y vasijas de lavamiento, que sabemos que lo hizo. Número 4, hacer cortinas tejidas delicadamente como pantallas a la entrada. Sabemos que las cortinas eran hechas primero que nada con unos hilos especiales, unos colores especiales, con unos diseños que distinguía y que eran usualmente querubines, porque los querubines son los guardianes del trono de Hashem y también se usaban en otros cultos, usaban querubines, aunque a veces, no sé si usted ha visto quizás en libros de historia, que era los querubines eran como mitad del cuerpo animal y la cabeza y el cuello era de hombre, pero eso eran como unos querubines con alas. Número 5, asignarles a los sacerdotes ropas especiales y requerirles rituales de lavamiento ceremoniales, que sabemos que eso Hashem lo pidió con sus sacerdotes. Y número 6, procedimientos de ritos ceremoniales de sacrificio. Esos vamos a entrar con mucho más detalle cuando comencemos el libro de Levítico. Diferencia entre lo que pidió Hashem y lo que hacían los demás pueblos. Número 1, los demás pueblos era moldear una estatua del dios o de la diosa. Número 2, tenían que tentar al dios o la diosa para que ingresara al templo, y eso lo hacían con alimentos y regalos, como un soborno para que entraran. Número 3, ellos tenían que esforzarse, ellos, no el dios, tenían que esforzarse para ellos santificar al ídolo. Pero Hashem, número 1, prohíbe imágenes. Y eso lo vemos en Éxodo 20, verso 4 y en Éxodo 34, 17, que fue el problema con el becerro de oro, que era una imagen que representaba a Hashem. Número 2, no necesitaba ser santificado por algún ritual humano. Él solo, Hashem, consagraba su propio espacio sagrado, así como a sus sacerdotes. Eso lo vemos en Éxodo 29, verso 43, 44 y capítulo 40, verso 9 al 15. Número 3, Hashem no necesitaba de comida o vestido, más bien él se preocupaba por las necesidades del pueblo. Eso se ve en Deuteronomio 29, 5. Número 4,
Hashem eligió voluntariamente morar entre su pueblo. No tenía que ser tentado ni darle soborno para que entrara a la casa que él mandó hacer. Número 5. Él pronunciaba y daba a conocer su presencia en el Mishkan. O sea, que era cuando él quería, como él quería y donde él quería. No era por voluntad de nadie. Y esta información la saqué de la Santa Biblia de Estudio Arqueológica de Zondervan, la página 154, como unos detalles con respecto a la arqueología de ese tiempo. Vayakhel. Si usted leyó la porción, usted ve que hay una repetición de lo que se había hablado ya. En Éxodo 25, del capítulo 25 al 31, Hashem le pide a Moshe construir el Mishkan. Recuerden que las instrucciones originales las recibió Moisés en el monte. En Éxodo 35 al 40, describe cómo el mandamiento es cumplido. Primero tenemos unas instrucciones y luego tenemos los detalles de la construcción. La primera vez que Hashem da las instrucciones, Hashem da instrucciones explícitas del Mishkan, sus muebles y vestimenta de los sacerdotes, y le muestra un modelo a Moshe. Recuerden que varias veces le dijo a Moshe, háganlo de acuerdo a lo que estás viendo. La segunda vez, capítulos 35 al 40, el cumplimiento de este mandamiento describe el ensamblaje de todo en una forma repetitiva y monótona, ¿verdad? Para nosotros parece, porque cuántas veces leemos lo mismo durante estas últimas porciones. En el antiguo Medio Oriente se usaba de la repetición para enfatizar que un rey había seguido los mandatos de su Dios, ¿sí? Porque eran los reyes que construían después de haber recibido las instrucciones divinas. Por lo tanto, cuando se repite, y esto se repite, vamos a leer la próxima vez, una tercera vez más, es para enfatizar que un rey había seguido los mandatos de su Dios. En este caso, Moshe está siguiendo los mandamientos, el mandato de la construcción tal y como Hashem le dijo en el monte. En la Torá, la repetición se usa como una técnica literaria para mostrar que Moshe siguió al pie de la letra las directrices de Hashem. 16 veces el texto dice que todo se hizo como Hashem había mandado a Moshe, como Hashem había mandado a Moshe 16 veces. Convocó, Vayakhel, capítulo 35 del verso 1 al 35 tenemos. Recordemos que Moshe sube el 1 de Elul. Recuerden que el mes de Elul es el mes de Teshuvah, de arrepentimiento. Moshe subió por segunda vez el 1 de Elul y baja con las segundas tablas en Yom, lo que va a ser un Yom HaKippurim en el futuro. Resta 40 días. Si usted cuenta bien, desde el 1 de Elul al Yom Kippur son exactamente 40 días. Los primeros 30 días Teshuvah y luego entramos en lo que se llaman los 10 días de asombro y luego Yom Kippur. Recuerden que cuando él baja, que rompe las tablas porque estaba lo del becerro, y si no es por Moisés que intercede, todo el pueblo hubiera sido frito ley. Toda la congregación es convocada, Vayakhel, a responder y participar. Tener conciencia de unidad, de contribuir. ¿Por qué? Porque los sabios dicen que hacer sedaca, caridad, es una forma de revelar luz. Cada vez que usted hace una bondad, una justicia, revela más en usted la luz de Hashem. Por lo tanto, todos ustedes que tienen ese don para dar, en usted cada vez se va a ver más y más la luz de Hashem. Las instrucciones a Moshe concluyen con el Shabbat, porque recuerden que lo último que Hashem le dice a Moisés en el monte, habla del Shabbat. Y cuando entonces Moshe viene a darle las instrucciones al pueblo, comienza con el Shabbat. El Shabbat viene siendo como si fueran donde, o sea, cuando usted tiene los libros, que los otros días, Rico no se acordaba cómo se decía, lo que aguantan los libros en una esquina y la otra, pero el Shabbat es lo que aguanta todos los mandamientos, como dos columnas. Hashem pide, les sean traídas ofrendas, terumat, de parte de los de corazón generoso, voluntariamente se le pide a todos. Los sabios de corazón son los que van a hacer todo.
Aún las mujeres trajeron ofrendas, algunas hilaban. Los príncipes trajeron piedras, especias y aceites. A los príncipes les tocó lo más costoso. ¿Por qué? Porque eran más pudientes. Luego Bezalel y Oholiab, con espíritu de Elohim, son los que son llamados para estar encargados de la obra, para hacer y enseñar. Y una de las cosas que leí con respecto a esto es que no todo el mundo tiene el regalo o el don de enseñar. Usted puede saber mucho de algo y no saberlo transmitir. Entonces a Bezalel y a Oholiab, Hashem no tan solo le dio la destreza para hacer lo que él pidió que se hiciera, sino que también le dio el don para enseñarle a los que estaban con ellos a cómo iban a hacerlo. ¿Okay? Porque no hay peor cosa, yo espero que yo no sea tan mala maestra, pero no hay peor cosa que estar sentado en un salón y escuchar a una persona que no sabe enseñar. Porque no transmite y uno no lo recibe. Yo espero que yo no caiga en esa categoría. Yo comprendo todo. Si no tuvieran la audiencia que tiene. Ofrendas de más. Padre, yo te pido que esto ocurra aquí en este lugar también. Todas las mañanas el pueblo traía ofrendas voluntarias, todas las mañanas. Moshe tiene que decirle al pueblo que paren, pues ofrendaron demasiado, más de lo que necesitaban. De nuevo, Padre, por favor, haz un milagro, que la gente venga todos los días y traigan ofrendas, Señor, para que podamos levantar ya ese lugar que necesitamos. Comienza la construcción, pero se comienza en una forma práctica. Recuerden que cuando Hashem le da las instrucciones a Moisés, comienza hablando primero de el arca. Pero cuando Bezalel va a dar las instrucciones a su gente que los van a ayudar, comienza hablándole de la estructura donde va a guardarse el arca, que es lo que tiene lo más práctico, lo más lógico. Así que comienza la construcción, pero se comienza en una forma práctica. El orden original es invertido. En vez de comenzar con el arca, que era el enfoque central de Hashem, lo más importante, comienza con la estructura que alojará el arca y los muebles. Luego se hacen los muebles empezando con el arca. Y para hacer tener una idea de todo lo que incluye el mobiliario y el atrio del Mishkan, los corchetes, las tablas, las barras y las basas se pueden comparar con los huesos, las articulaciones, los tendones y los ligamentos del cuerpo humano. La cubierta, las cortinas, el velo, las vestimentas se pueden comparar con piel, músculos y carne. El arca del pacto representa el corazón y el trono de Elohim. Es el punto más importante del Mishkan. Los mandamientos, que son tablas de piedra, la Torá sobre el corazón. Recuerden que los mandamientos hay que tenerlos, no solamente entenderlos, sino también tenerlos en el corazón para poderlos llevar a cabo con entendimiento, con conciencia. Las mesas de panes representan el pan de vida, la provisión de Hashem. La menora representa la luz del mundo, el aceite del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. El altar de incienso representa intercesión, las oraciones. El altar de holocaustos son las ofrendas de acercamiento. Recuerden que el término sacrificio no se debiera usar. Sacrificio es el término que se usaba para lo que hacían los paganos en sus templos. Ellos sacrificaban, ellos estaban más ligados a la muerte que a la vida. La casa de Hashem, el Mishkan y el templo tienen que ver con vida. Por lo tanto, la ofrenda nos sirve para un acercamiento a Hashem. Por eso se llama un corbán. Corbán significa acercarse. Y luego la fuente de bronce, que representa aguas de vida, aguas para purificación. Sabemos que se usaban 3 colores básicos. Estaba el lino, una parte se dejaba blanca, los otros 2 se teñían. Recuerden que usaban los caracoles y de eso teñían para sacar el azul, que es el azul del tzitzit, lo que llaman tejelet, y el rojo o el carmesí. Eso primero tenían que preparar el hilo, después teñirlo, y después que lo teñían, entonces envolverlo para hacer un hilo, y con eso usaban para hacer las cortinas. Aquí vemos que de esos hilos, por lo menos la primera capa de cortina que iba sobre el Mishkan, la estructura, tenía que ser de esos colores. Luego tenían pelo de cabro,
piel de carnero y luego piel de lo que llaman tejón, que no sabemos exactamente qué era. Si quizás era, nos dicen que eran delfines o sea, no sabemos, pero la cosa era que era impermeable, que evitaba que si llovía entrara agua al Mishkan. Y luego tenemos las tablas, la estructura como tal, y sabemos que se usaban tres metales básicos. El oro representa la divinidad y el reino, mientras que la plata, porque esta madera tenían que ponerle oro encima. Y las basas eran de plata que representan redención, mientras que la madera representa al ser humano. Recuerda que la madera, los árboles, Hashem nos compara como árboles de justicia en su casa. Por eso el templo no habían árboles alrededor, no se podían poner árboles porque los árboles eran usados por los templos paganos, porque así allí usaban para hacer culto de fertilidad y cosas así. Y aquí vamos a ver la estructura como tal. Recuerden que la entrada del Mishkan, que esto va a ser el lugar santo y aquí detrás va a ser el lugar santísimo. Al frente hay 5 columnas y estas 5 columnas pueden representar los libros de la Torá, pero también representa de que la Torá es lo que nos da el protocolo para entrar. Nos enseña el protocolo cómo entrar. Lógico, estamos hablando de un sentido espiritual porque ninguno de nosotros tenemos acceso a eso, solamente eran los sacerdotes. Y la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo donde estaba el arca tenía 4 columnas, que yo entiendo que pueden representar el norte, sur, este y oeste, pero a la misma vez pueden representar las 4 cámaras que tiene el corazón. Que recuerden que el arca es el corazón de Hashem, es su trono, donde él nos habla. Así que aquí vemos las columnas y aquí vemos cómo las tablas eran puestas con sus basas y estos brazos aquí unían a los demás. Es como cuando uno hace un círculo de oración que se aguanta uno con el otro, así eran las tablas. Y la cortina que dividía del lugar santo al lugar santísimo se le llama paroquet. Y recuerden que tenía que tener dibujado, no dibujado, hecho en hilo dentro de del mismo material de la cortina, unos diseños que representaran querubines, porque los querubines son los guardianes del trono de Hashem. Esa es la función del querubín, ser un guardián de Hashem, de su trono. Luego habla de los mobiliarios, de los muebles. Recuerden que habían 6 piezas en el Mishkan y luego 6 piezas en el tabernáculo. Los materiales se nombran de mayor a menor valor, al igual que la construcción de los muebles. Lo que era de oro era lo más valioso y lo que era de bronce es lo que tenía menos valor. Recuerden que se comienza con el arca. El arca era de oro. Luego tenemos el altar de incienso, también de oro, y la mesa de los panes, también de oro. Solamente el arca estaba en el lugar santísimo. Las otras 5 piezas se encontraban, 3 de ellas en el lugar santo. Y aquí para representarles de nuevo el arca, como algunas personas piensan que pudo haber sido, tenemos los querubines y da a entender que los querubines formaban, como decir, parte del trono. O sea, Hashem se sentaba de una forma que, bueno, no se sentaba porque sabemos que Hashem no tiene cuerpo, pero daba a entender que sobre los querubines era que Hashem se sentaba y hablaba su palabra a su pueblo. Recuerden que describen el arca, eran de 3 cajas. La de afuera era de oro, la del medio era solamente madera y de adentro era madera con oro de nuevo. Así que tiene oro, madera y oro. Esta es la mesa que piensan que cómo pudo haberse visto, en la cual estaban los panes, 6 panes a un lado y 6 panes a otro lado, representando las tribus. Y recuerden que esto es la provisión de Hashem a su pueblo. Luego está la menora, el kior, que es donde ellos se lavaban los pies y las manos, y luego el altar de bronce. Solamente estas 2 piezas eran de bronce, y lo demás era de oro, recordando que el oro
tiene más valor, por lo tanto estas piezas que eran hechas de oro eran las que más valor tenían. Aquí vemos al sacerdote limpiando, encendiendo las velas de la menora. Me parece que Rambam piensa que los brazos de la menora eran derechos, mientras que usualmente la mayoría de las personas piensan que pudo haber sido así, donde los brazos son arqueados. ¿Okay? Esta es la menora que el Instituto del Templo en Israel ha hecho. Esta forma, así es exactamente como lo hicieron. Y esto aproximadamente, conforme a las medidas, son casi 6 pies de alta. Y aquí vemos que el sacerdote tiene que hacer uso de escalones para poderla limpiar. Y todos los utensilios que se usaban para echar el aceite, para sacar la ceniza, para encender las lamparitas, todo era en oro. ¿Okay? Por la importancia que tenía esto, porque estaba en el lugar santo. Aquí vemos el altar de incienso, donde el sacerdote 2 veces al día traía incienso y era ofrendado al Señor por la mañana y por la tarde. También tenía que ser de oro, y todo lo que se usaba para el altar tenía que ser también hecho de oro. Recuerden que estos son oficios que le correspondían solamente a los sacerdotes. Y aquí vemos el aceite que se usaba para la menora, y aquí los diferentes ingredientes de incienso, aunque la Torá, cuando leemos la porción, habla de 3. En el Talmud menciona que en el segundo templo se usaban 11 especias para el incienso. Recuerden que el aceite tenía que ser el más puro. El de la primera machacada que se le hacía la aceituna, y la aceituna tenía que ser machacada manual, no podía ser puesta en un molino, tenía que ser manual, y ese primer aceite era el que se usaba para la menora. Siempre para el Señor es lo mejor, lo primero, no lo que le sobra a usted, no lo que después que le dio el gobierno su impuesto, no lo que después del trabajo le saca de su cheque, es lo primero, y lo mejor siempre se le da a Hashem. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida y nos mantiene con vida. El altar de bronce, recuerden que el altar de bronce, como tenía que ser movible, que se podía llevar, cargar, era hueco, y cuando llegaban a un lugar, lo llenaban de la tierra o de la arena que había en ese lugar, y luego lo vaciaban para poderlo mover. Pero la parrilla también era de bronce, y aquí se ponían las ofrendas, el korbanot, que se le ofrendaba a Hashem. Y este es el lavacro que el Instituto del Templo tiene hecho, y es grande. Ellos lo tienen allí en exhibición, y tiene varias llaves para el agua, porque tengo entendido que tenía que aguantar por lo menos, creo que 13 sacerdotes que podían lavarse a la misma vez. Recuerden que tienen que lavarse las manos y los pies a la misma vez, o sea, tienen que dejar caer agua. Ellos de pie, bueno, tienen que doblarse, pero no pueden sentarse, ni pueden, de una otra forma, tienen que ser de pie, lavarse las manos y los pies a la misma vez, dejar caer el agua. Y aquí entonces ya vemos todas las piezas cómo iban dentro del Mishkan. Tenemos que en el lugar santo solamente el arca, en el lugar santísimo para el norte la mesa del pan, para el sur la menora, y en el medio el altar de incienso. Afuera, aunque siempre lo dibujan así, sabemos que esto es incorrecto. El lavacro tenía que estar en otra tiendita pegada al Mishkan, acá afuera, porque entonces primero tenía que lavarse las manos y los pies el sacerdote para poder entrar a ministrar, porque si entraba aquí sin lavarse las manos y los pies, lo menos que le iba a pasar era muerte. Y luego tenemos aquí el altar del holocausto, de las ofrendas, con rampa. Ellos tenían que hacer una rampa cada vez que ellos estacionaban o ponían el altar de bronce. No se permiten escaleras. Hashem no permite escaleras. Y recuerden que esto es lógico, mientras estaba en el desierto no es tan grande, pero una vez el templo se hace, estos son metros de alto. Ese altar que para cuando subían los sacerdotes, para modestia y para honor, no podía hacer escalera para que no se le vieran sus ropas por debajo de las
del uniforme que tenían puesto. O sea, no enseñar su desnudez, y por eso Hashem le pide a los sacerdotes que también se hagan calzoncillos de lino. Y aquí sería como se vería ya todo puesto en su lugar. El Mishkan es todo esto. Y el santuario incluye el lugar santo, el lugar santísimo. Está la entrada, y recuerden que aquí las mujeres así tenían un trabajo que hacer. Realmente no se sabe cuál era el trabajo que hacían, pero sí sabemos que entonces esto en un futuro va a ser el atrio de las mujeres. De aquí que sale el concepto, eso no fue añadido por los rabinos, sino que desde un principio dice que las mujeres estaban al frente de la entrada haciendo unos oficios que le eran pedidos. En el futuro esto es lo que va a ser el atrio de las mujeres. Y esta puerta aquí, o esta entrada, es lo que va a ser la puerta de Nicanor. ¿Okay? Recuerden que el patrón no cambia, Hashem no cambia el patrón, y uno tiene que seguirlo tal y como él pidió. Si usted lo cambia, usted está cometiendo ma'al, usurpación, un crimen, y él legalmente tiene el derecho de fritular. Aquí otra vista, viendo no tan solo por fuera, sino por dentro, cómo se vería todo. La cortina de afuera, que separa del atrio. Tenemos la mesa de los panes al norte, la menora al sur, el altar de incienso en el centro, luego la otra cortina que separa el paroquet, que separa el lugar santo del lugar santísimo, donde está el único que está es el altar, perdón, el arca. Recuerden que mientras más uno entra a la presencia de Hashem, va subiendo el grado de santidad. Y mientras más uno se acerca a él, solamente una sola persona puede entrar. ¿Qué significa eso? Que mientras usted más se acerca a Hashem, más solo usted va a quedar. Y muchos de ustedes saben que tan pronto ustedes dijeron que son mesiánicos, se fue la familia, se fueron las amistades, nadie los llama, nadie los quiere, que ustedes están locos, que ustedes están en un culto. ¿Ok? Pero es así, el patrón no cambia. Mientras más uno se acerca a Hashem, que uno quiere más intimidad con él, más solo se encuentra uno. Así que y aquí lo hicieron bien, porque las barras de el arca tienen que estar mirando hacia la cortina. Y eso era más o menos lo que habla esa porción de Vayakhel, porque recuerden que es una repetición. Primero fueron las instrucciones dadas a Moisés, después Moisés le da las instrucciones a Bezalel, a Oholiab, y ellos entonces tienen que llevar a cabo todo lo que Moisés les dijo, porque era conforme a lo que Hashem le dijo y le mostró. Y la próxima vez se vuelve y se repite lo mismo, pero con la intención de repetirlo es para enfatizar que lo que Hashem pidió se hizo conforme a como él pidió. ¿Sí? Y ahora el Shabbat Shekalim, estamos en Shabbat Shekalim, y eso se encuentra en Éxodo 30, verso 11 al 16. Si usted quiere saber un poquito más del Shekalim o del Shekel, en la Mishnah hay un libro que se llama Moed. Bajo la división de Moed está el tratado Shekalim. En la Mishnah, en la división Moed, se encuentra el tratado Shekalim. El tratado Shekalim consta de 8 libros. Y el mandamiento de dar el medio ciclo o el medio shekel se encuentra, como dije, en Éxodo 30, verso 11 al 16. Y tenía que ser dado por todo varón mayor de 20 años. Hay algunas personas que dicen que esa ley de dar el medio shekel solamente era para cuando se hizo el tabernáculo. Pero sabemos que luego, cuando el templo estaba establecido, comenzaron a pedirlo de nuevo, porque el propósito de ese medio shekelim o ese impuesto era para lo siguiente. Este impuesto era usado para el mantenimiento del templo y sus servicios, para mantenimiento de las carreteras y puentes alrededor de Jerusalén, para marcar sepulcros y cementerios, para avisar a los peregrinos según subían a Jerusalén para las Shalosh Regalim, que son las Shalosh Regalim, las 3 festividades de peregrinación. Recuerde que vienen para esta fiesta personas de todas las naciones, no solamente de Israel, de Jerusalén, sino de todo alrededor. Recuerden que Pablo le escribió a Roma, a Corinto, a Éfeso, a Tesalónica, a
los filipenses, o sea, de todos esos sitios habían creyentes y habían judíos, por lo tanto, cuando ellos venían, ellos tienen que venir por unos caminos, esos caminos tenían que ser limpiados, preparados para que ellos no tuvieran problema en llegar. Recuerden que muchos de ellos vienen con toda su familia, con todos sus criados, con muchos animales, porque van a hacer ofrendas y además necesitan para comer por el camino, traen sus camellos, traen sus cosas, o sea que tienen que preparar los caminos y marcar los sepulcros, las tumbas. ¿Por qué? Porque si en algún momento ellos hicieron un mikvah por el camino y de momento pisan donde hay un cadáver, un muerto, también tienen que pensar que en Israel los cementerios no son como los vemos aquí. Sí hay cementerios, pero mucha gente tiene en sus propios terrenos cuevas. Entonces en esas cuevas ellos ponen a sus muertos. Por lo tanto, había que poner marcadores. Por aquí no pase porque hay un sepulcro. Por aquí no pase porque hay huesos de un muerto. Por eso cuando el templo estaba levantado, había un puente desde el templo al monte de los Olivos. Y ese puente tenía arcos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esos arcos levantaban el puente para evitar que no tocara nada con tierra, porque no sabían si habían personas que habían sido muertos ahí. O sea, que hubieran huesos para evitar contaminación ritual. Otros versos que hablan sobre el medio shekel se encuentran en Segundas de Reyes, capítulo 12, versos 5 al 7, y capítulo 22, versos de 3 al 7. También en Segundas de Crónicas, capítulo 24, versos 5 al 14, capítulo 34, versos 8 al 14, y en Nehemías, capítulo 10, versos 33 al 34. El primero de Adar se comenzaba a proclamar la colecta del medio shekel. Recuerden que este año para nosotros hay 2 meses de Adar. Ya empezamos en el primero y el próximo va a ser otro Adar, que sería Adar 2. Entonces ese es que se va a usar para hacer esto, o se hacía. Primero de Adar se comenzaba a proclamar la colecta del medio shekel un mes antes del primero de Nisan o de Aviv. Recuerde que en Nisan, Aviv es cuando se celebra Pesaj, la Pascua, que era cuando se comenzaba a traer las ofrendas comunales compradas con este impuesto. O sea, este impuesto, además de usarse para limpiar, se usaba para comprar animalitos. ¿Por qué? Porque se van a hacer muchas ofrendas durante el mes de Nisan, y también vamos a ver que es el tiempo en que venían los leprosos a hacer su ceremonia de limpieza. Y el leproso, habíamos hablado que el leproso, al ser leproso, estaba aislado de la comunidad, por lo tanto no tenía ni dinero, ni trabajo, ni nada. Entonces el templo le proveía de todas las ofrendas que ellos necesitaban. O sea, que el templo le daba ofrenda a las personas que no tenían nada que ofrendar, porque o fueran pobres, o vivían muy lejos, o tenían alguna situación que no podían ellos mismos traer ofrenda. El templo les suplía esas ofrendas. En memoria de esto, cuando esto se hacía en el templo, al no ver templo hoy día, se hizo la costumbre de leer la porción del Shekalim en el Shabbat en o antes de Rosh Chodesh Adar. Por ejemplo, este Shabbat es el Shabbat antes de la luna nueva del próximo Adar. Entonces, es la costumbre leer esta porción de Éxodo 30, del 11 al 16, para conmemorar la colecta del medio shekel. Hoy día no se recoge porque no hay templo. Así que si usted va a algún sitio y le piden medio shekel, lo van a coger de lo que no son. Por lo tanto, para nosotros, a la caída del sol del 3 de marzo hasta el 4 de marzo comienza el segundo mes de Adar, que para ellos sería el primero de Adar, y vamos a suponer el día 3 y 4 de marzo. Si el templo tuviera vigente, se estaría comenzando a colectar ese medio shekel de todos los que podían darlo. Y vamos a ver que además de los varones, luego se instituyó lo siguiente. Tratado Shekalim, ¿qué se hacía? Los cambistas de moneda, que son los que cambian diferentes monedas al medio shekel, se sientan desde el 15 de Adar en las provincias. O sea, el día primero de Adar proclaman: viene el tiempo de la colecta del medio shekel, viene el tiempo de la colecta del medio shekel. Ya desde el día 15
están en las provincias y el 25 de Adar se sentaban en el templo a recogerlo. ¿Okay? Comienzan en las provincias, comienzan declarando y luego el 25 del mes de Adar ya ellos están en el templo. Para aquellos que no han pagado hasta ese momento, colectar el medio shekel. Otra cosa que hacían cuando estaban en las provincias, muchas veces como era tanto dinero, lo cambiaban por monedas de oro. Vamos a suponer que 100 shekel hacían una moneda de oro. ¿Por qué? Porque tenían que cargar todo eso donde ellos estuvieran al templo. Y recuerden que para aquel entonces en sí no habían tanto monedas, sino eran pedazos de plata y de oro pesados, ¿sí? Que eran pesados. Por lo tanto, imagínense si yo hubiera venido, si alguno de ustedes hubiera venido a colectar todos los shekels de todos los varones de Brandon para después llevarlo al templo, no iba a poder. Por lo tanto, trataban de alguna forma llevarlo que fuera más fácil para ellos. También el 15 de Adar leen en las ciudades la Megila de Esther, el rollo de Esther. ¿Por qué? Porque para el 15 de Adar se está celebrando ya Purim. Reparaban las carreteras y las calles, limpiaban y llenaban los mikvaot. Recuerden los baños rituales. Si por alguna razón no había llovido lo suficiente y no estaban completamente llenos, ellos buscaban agua para llenar los mikvah. ¿Por qué? Porque la gente tiene que purificarse antes de entrar al templo para celebrar la Pascua. Atendían a otros asuntos públicos, o sea, todo lo que trataban de dejar ya todo listo para antes de celebrar la Pascua. Si habían asuntos públicos que tenían que ver con casos legales, si se podían aligerar, lo aligeraban. Si había una mujer que tienen que hacerle la ceremonia de sota, recuerden que si el esposo piensa que ella está siendo infiel, se hacía antes de que viniera la Pascua. Se quemaba la vaca roja durante este tiempo, porque recuerden que la ceniza de la vaca roja es lo que va a purificar para que puedan participar de la Pascua. La ceremonia del leproso, aprovechaban antes de la Pascua para poder hacer la ceremonia y reintegrar a ese individuo a la comunidad. Como dije, marcaban las tumbas para evitar impureza ritual. Arrancaban lo que ellos llaman kilaim. Kilaim son plantas de diversas especies que crecían juntas. Por ejemplo, si habían sembrado una semilla en particular, pero salió otro tipo de semilla, otras cosas, pues tenían que limpiar la tierra de todas esas plantas mixtas. Recuerden que la Biblia, la Torá es bien explícita de no tener mezclas. Los emisarios del Beit Din, recuerden que el Beit Din es la corte. Salían a ver si habían hecho esto, si habían limpiado sus fincas, si habían limpiado sus propiedades, que estuvieran limpias de todas estas cosas mixtas. Si encontraban dueños de fincas que no lo hacían, tenían el derecho legal de quitarle su propiedad. Tan importante y tan serio era esto, hacerlo antes de celebrar la Pascua. ¿Quiénes pagaban el shekel? Pagaban el impuesto los levitas, todo israelita, todo converso y los esclavos libres. Yo sé que eso no suena muy bien como un esclavo va a ser libre, pero había dos niveles de esclavos. Estaba el esclavo que no tenía ningún derecho, y el esclavo libre era aquel que tenía algo de derechos. Los que estaban eximidos de pagar eran las mujeres, los esclavos y menores de edad. Los Kohanim, aunque debían pagar el medio shekel, se les dejaba no pagar para mantener la paz y mostrarles respeto. Recuerden que ellos eran los que hacen todos los servicios, las ofrendas y todo el trabajo del templo. Pero pueden pagarlo de voluntad propia si deseaban hacerlo. Un gentil no podía darlo aunque hubiera querido. No era aceptado el medio shekel de un gentil. Recuerden que un gentil es aquel que no está en pacto. Hashem, aquel que no está circuncidado. Pero se instituyeron un recargo que llamaban el kalbon para el templo cuando daban el medio shekel. ¿Y por qué tenían los cambistas? ¿Por qué existían los cambistas? Recuerden que viene gente de muchas naciones y las monedas de esas naciones, ¿qué tenían? Tenían cara de los emperadores o tenían cara de sus dioses.
no puede entrar ninguna imagen al templo. Por lo tanto, ellos tienen que cambiar esa moneda suya. Es como si ahora nosotros lleváramos $1. ¿Quién está en el dólar americano? Uno de los presidentes. ¿Cuál presidente está en el dólar americano? ¿Qué? Rubén, ¿qué? Un presidente. Por lo tanto, usted no podía ya entrar ese dólar en el templo porque tiene la cara de un presidente. Tenía que ir y cambiarlo por una moneda del templo que no tiene imágenes. Por eso estaban los cambistas. Pero ¿qué sucede? Comienzan a pedir un recargo para hacer ese cambio. Y dice, un shekel cambiado por 2, si tienes un shekel y lo que necesitas es medio shekel, al cambiar ese shekel es como si tuviera $1 y necesitas 50 centavos. Por hacer ese cambio te recargaban, te hacían un recargo adicional. ¿Qué sucede? En Mateo 12, 21, 12 dice, y Yeshua entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque no tan solo cobraban ese recargo, sino cobraban por encima y seguían cobrando más y más y más. Entonces, ese medio shekel que tú vienes a traer, que si quizás tú vienes de sabrá Dios dónde, viene con ese deseo de dar y cuando llegas allí que tienes que cambiar tus monedas, dice, sí, pero tienes que pagar tanto y tanto y tanto y tanto. ¿Sí? Pues entonces lo que habían hecho, cobraban de más, porque si la persona no venía de muy lejos, no podía venir desde 3,000 millas con su cabrito, porque bendito, aquí hay que llegar, el cabrito quizás ni hubiera podido llegar. Entonces, ¿qué hacía? Venía y lo compraba en el templo. Pero entonces, eso es como aquí cuando hay actividades en la ciudad, ¿qué sucede? Que todo le suben el precio. Y así sucedía aquí también. Entonces, la corrupción y para encima de eso, el sumo sacerdote Ananías era dueño de los bazares y de las tiendas que estaban dentro del complejo del templo. ¿Qué hacía él? Él le cobraba muchísimo para arrendarle esas tiendas a los que venían a vender. ¿Qué va a suceder? Que entonces el que está vendiendo tiene que aumentar el dinero de sus cosas para cuando vienen a comprar poder pagarle la renta a Ananías. Entonces Ananías se hacía rico, era como decir la mafia. Era el dueño de la mafia de templo y cobraba todo, y con nada cambia. Entonces por eso Yeshua, cuando Yeshua hace lo que hace, él no está en contra del templo ni está en contra de lo que está, sino que le están robando a la gente. Por eso él dice, ha convertido mi casa en cueva de ladrones. Estaban robando al pueblo. Imagínense si esta es la primera vez que tú vienes al templo, que estás maravillado de la grandeza, de la belleza, y tú vienes desde lejos, que vienes con tu cabrito que ya ha rebajado como 20 libras, y tú dices, voy a tener que cambiarte porque tú no das ni para un bocadito. Por lo tanto, cuando llegaba ahí, si esa persona no tenía mucho dinero, cuando viene a ver, lo ha dado todo. ¿Sí? Entonces ya no tiene para ofrendas extras para darle al Señor. Entonces esto para mostrarle una idea, porque la persona piensa Yeshua en el templo y piensa que está aquí metido. No, esto todo es el templo. Todo este complejo es el templo. Esto aquí es en sí el santuario donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Esto aquí. Pero recuerden que está el Soreg. Del Soreg ahí no podía pasar nadie que no fuera judío, converso, circuncidado y mujeres judías, nadie más. Por lo tanto, cuando está sucediendo esto, ¿dónde está? Aquí. Aquí están las tienditas, aquí, y le tengo aquí un poquito más para que vean mejor. Usted parece, esto se ve chiquito. Chiquito, usted ve estos puntitos que están aquí, son gente. Por lo tanto, estas tiendas no eran pequeñas. Y arriba había otro piso de tiendas. Todas esas tiendas le pertenecían a Ananías. Y él alquilaba, pero le alquilaba a un precio exorbitante. Entonces, el que venía a vender tenía que cobrarle más al que venía a comprar, porque no, para poder sufragar sus propios gastos y tener también ganancia.
Por lo tanto, Yeshua cuando está peleando es aquí en esta área, no está acá metido. Él está aquí abajo, que está la parte sur. Está la parte sur del templo. ¿Ok? Por lo tanto, por eso él peleaba, no tenía en contra nada del templo, ni tenía nada en contra de que trajeran su ofrenda, ni que hicieran lo que iban a hacer. Pero él está diciendo, no sean corruptos, no sean injustos. Porque aquel que no tiene, ¿qué va a pensar cuando llegue? Es como cuando usted, si usted nunca ha salido de la ciudad y usted llega, de que ven, inocente, carne fresca, aquí nos vamos a aprovechar y quitarle todo. Eso no, opresión, eso no ha cambiado. ¿Okay? En Mateo 17, verso 24 al 27, dice, cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto, el medio shekel. ¿Por qué? Porque están en las provincias desde el 1 al 14 de Adar. Y el 15, esto aquí lo puse mal, pero el 15 está del 25 en adelante está en el templo. ¿Okay? Recuerden que anuncian primero, en el 1 de Adar, se va a colectar el medio shekel. Después el 15 están por las provincias buscando y el día 25 están en el templo. Así, si ellos están en las provincias, significa que esto es antes del 25 de Adar. Están cobrando. Entonces dice, se acercaron a Pedro los que cobran las 2 dracmas, que para aquel entonces 2 dracmas eran equivalentes a medio shekel del templo. Y dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Recuerden que para este tiempo ya Yeshua lo conocen, has hablado. Unos piensan que es un rebelde, otros dicen no se puede meter nadie con él. Este es el Mesías. O sea, tienen muchas dudas de quién es. Entonces dicen, ¿tu maestro no va a pagar las 2 dracmas? Contestó, sí. Pedro dice, sí. Y sale corriendo, Yeshua. Cuando llegó a la casa, Yeshua se le anticipó, porque él es profeta, diciendo, ¿qué opina Simón? Recuerden que Simón es el nombre de Pedro en hebreo. Pedro es griego. Kefas es arameo. Por eso cuando ustedes leen a veces en la Biblia que una persona tiene como 3 nombres, no es que sea de personalidades múltiples, sino que recuerden que habían 3 lenguajes que se usaban en este tiempo, el griego, el arameo y el hebreo. Por tanto, Simón, ese es su nombre hebreo, Pedro es griego y Kefas es arameo. Por lo tanto, le dice, ¿qué opina Simón? ¿De quiénes reciben impuesto o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió, de los extraños, Yeshua le dijo, entonces los hijos están exentos. Recuerden que Yeshua es el hijo del Rey Supremo. Pero dice, entonces, sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo y el primer pez que salga, tómalo. Ábrele la boca y hallarás un estatero, que en aquel entonces también equivalía a un shekel completo, que entonces cubría la mitad de Pedro y la mitad de Yeshua. Y dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Por qué? Porque Yeshua siempre cumplió la Torá, siendo quien era. El mar, ¿qué representa el mar? El mar representa las naciones y representa caos. Pero recuerden que él es soberano por encima del mar. El pez representa el símbolo de los creyentes, representa multiplicación. Pero para entonces creían que Hashem recompensaba a los fieles con peces que guardaban riquezas. Alguien que había sido fiel y estaba en necesidad, lo que tenía que ir al mar, pescar y salía un pececito con riquezas y con eso podía pagar para comida, para que todo lo que tenía. ¿Ustedes creen que Yeshua no sabía eso? De Pedro, ¿ve? ¿Qué sucede? Que hoy día ese pececito le llaman el pez de San Pedro. Si usted va a Israel, siempre te llevan a este sitio a comerte el pez de San Pedro, que está relacionado con esto. Es realmente como una tilapia, riquísimo. Te lo dan frito completito, pero le llaman el pez de San Pedro. Resulta que después del 70 de la era común, que fue cuando destruyeron el templo, los romanos confiscaron este impuesto del medio shekel para uso del templo de Júpiter. Y recuerden que muchos judíos, por evitar que lo cedían, por lo tanto, entonces lo que era que le correspondía a Hashem, vino a ser para el templo de Júpiter de los romanos.
Siempre le estaban robando a Hashem. De nuevo, cualquier información, tiene varias formas de comunicarse conmigo. Recuerden que también en Telegram tenemos mucha información para ustedes gratuita que pueden descargar. Estamos en Facebook, también en teshuva.tv. Están videos de muchos maestros, están videos de Rico, de Lisa, de Rafi, mío, o sea que usted tiene ahí para entretenerse por buen rato. Así que con eso terminamos esta porción. Por lo tanto, vamos a tomar un momentito para si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto. Déjenme poner esto aquí y abrirle el micrófono. La pregunta mía, pastor. Sí, dígame. Entonces enterraban los muertos y no pedían permiso ni nada, sino que lo ponían. Sí, en aquel entonces las cuevas, y aún hoy día, si usted va a Israel y usted va a pasar por las carreteras en autobús, usted va a ver muchas cuevas y esas cuevas solamente le pertenecen pues al dueño de ese terreno y entierran ahí a las personas. Recuerden que en Israel no hacen, no embalsaman, no preparan al muerto, sino que lo entierran el mismo día. ¿Okay? Ellos no hacen preparación, por lo tanto tienen que enterrarlo el mismo día y el primer rota que encuentren. No me diga. En Colombia a las ¿Sí? 24 horas se impone. Sí, Mari. 24 horas. Sí. Shalom, pastora. Oh, Tengo una duda. Como dice que uno no debe encender fuego, o sea que uno no puede prender la estufa para calentar el almuerzo el día de Shabbat. bueno, se supone que no. Se supone que no. Conforme a los rabinos, ellos tienen ya preparadas, tienen unas planchas eléctricas que la encienden antes del Shabbat y ahí tienen la comida puesta toda la noche y todo el día. Eso mantiene la comida caliente. ¿Okay? O sea, eso haría la función de un horno. Parecido a un horno, si tienes un horno puedes tener, bueno, pasa que el horno, si es horno que no sea eléctrico, pues tiene una llamita, se supone que no haya, aunque está encendida antes del Shabbat, siempre y cuando se supone que durante el Shabbat uno no encienda fuego, una estufa, es más, ellos dejan las luces prendidas o tienen ponen para que prenda y apaguen automáticamente sin que una persona tenga que darle al switch de la luz y cosas así. Por ejemplo, los ascensores en los hoteles en Israel, en Shabbat, todos se detienen en un piso. Si usted tiene prisa, no coja un ascensor de Shabbat porque nunca llega. Porque sube un piso, para, abre, cierra, sube otro piso. O sea, para no darle a los botones. Es lo que yo hago. Y en ese caso, como por ejemplo, un microondas sería lo mejor, porque un microondas es eléctrico, ¿no? Que tiene que ¿No? Se supone que no se use nada. No pueden usar las manos. Nada que produzca chispa. Ni fuego, ni eléctrico. Entonces tienen todo ya calentándose aparte toda la noche en un fuego bajito. Es como decir una plancha. Como un slow cooker o algo así. Algo bien slow. Pero eso es como lo hacen ellos. Recuerden que los rabinos han impuesto esto porque eso es como ellos lo interpretan. Lógico, sabemos que... Yo tú me das ahí. Ok. Que no me vayan a envenenar, entonces ya es verdad. La pastora se murió. Anyway, pero de nuevo, ellos ciertas cosas las llevan al extremo, que para nosotros no tiene lógica. Pero
si usted tiene un niño, si usted tiene un enfermo, si usted tiene, recuerden que la vida va por encima del mandamiento. Una persona enferma y usted tiene que cocinarle y hacerle ciertas cosas específicas y un Shabbat va por encima del mandamiento. Pero en su casa, si usted tiene, se supone que no. Supone que no. Si usted lo hace, pero se supone que no. De nuevo, estos son como los rabinos lo han interpretado. Entonces, ellos compran un enseres específico, por ejemplo, que encienden y apagan automático, que calientan la comida automáticamente, que usted no tiene que hacer uso de electricidad, ni de fuego, ni esas cosas. Usted ore, si el Señor le dice que lo haga, pues hágalo. Es que yo entendía que ese mandamiento era porque obviamente en esa época ellos tenían que recoger leña para poder encender el fuego, tenían mucho trabajo para hacer el fuego. Pero Bueno, sí. nosotros en esta época solo tenemos que mover un botón y encender la estufa. Sí, pero ellos dicen que mover ese botón produce una chispa en una línea eléctrica y eso es fuego. Pero, por ejemplo, recuerdo un viaje que yo hice a Israel y la persona que estaba con nosotros, yo no estaba, pero después vino a hacer el cuento que él está pasando con otro muchacho. Hay dos judíos y los llaman para que entre a la casa para que le encienda la luz. Pero tienen un cigarrillo en la boca. ¿Cómo encendieron el cigarrillo? Por lo tanto, es lo que yo digo, o sea, algunas cosas las hacen y otras no, pero se supone como lo interpretan ellos y esto es una extensión rabínica. Lógico, yo entiendo como entiende usted que en aquel entonces cuando están en el desierto tienen que ir a salir a recoger leña y eso es trabajo. Recogerla o cortarla, lo que sea, prepararle. Pero yo se los dejo ahí, ustedes. Sí. No haga más nada que no sea como orar, alabar, leer, estudiar. Recuerda que el Shabbat es solamente para el Señor. Lógico, nosotros en la sinagoga están desde el viernes por la noche, están todo el día, están toda la noche, están por la mañana, están al mediodía, están por la tarde y cierran con el Havdalah. Se están en continuidad dentro de la sinagoga haciendo lo que tienen que hacer. Hay oraciones, cánticos, estudio de la Torá, un tiempo para estudiar la Torá. Se supone que no esté haciendo nada que no haga lo que te dé placer a ti. O sea, no es día para irte para la playa, ni para irte a comprar a las tiendas, ni es para ir a echar gasolina, porque ¿por qué no echaste gasolina antes de que empezara el Shabbat? ¿Qué? Espera la última hora. O sea, el propósito es el tiempo de Hashem. Él te está invitando para que compartas con él. Yo estoy segura que cuando uno tenía su noviecito, estaba horas y horas y horas sentado ahí al lado, ahí porque te estaban velando, no puedes hacer más nada. Y pasaba la hora y tú feliz, sin hacer más nada. Entonces, ¿qué nos cuesta sacar tiempo para estar con Hashem? Leer su palabra, estudiar. ¿Okay? No es día para limpiar, no es día para hacer otras cosas. Tenemos que pensar que le estamos dedicando a aquel que nos invitó a estar con él. ¿Okay? Sí, Lili. Pastora, ¿qué sucedía con los varones que no daban esa contribución? Tenían que darla. La contribución tenían que darla, es un mandamiento. Entonces, si no la dan, está cometiendo un pecado y tiene que entonces ofrendar por ese pecado. Entonces te va a salir más caro porque eso tiene que traer el cabrito, la oveja, el pan, la harina, el aceite. Entonces, por no gastar medio shekel, entonces le va a gastar mucho más. Es un mandamiento, o sea, y no hacerlo sabiendo que tienes que hacerlo, ya eso es rebeldía. ¿Okay? Y recuerden que el mandamiento dice tanto el rico como el pobre tenía que traer la cantidad exacta. ¿Okay?
¿Alguna otra cosita? Recuerden que algo que yo puse esta mañana en Facebook es, recordemos que Hashem quiere que nosotros construyamos un Mishkan para Él en nuestro corazón. Él quiere morar con nosotros, Él quiere estar con nosotros. Entonces, si tú no estás haciendo las cosas que le agradan a Él, ¿tú te crees que Él va a querer estar con nosotros? Y es lo que nos pide un solo día a la semana. Digo, debiéramos estar agradecidos y orando y hablando con Él todos los días. Pero este es el día que Él hizo una cita. Mira, tengo cita, no me molesten que tengo cita con mis hijos hoy. ¿Okay? No es tiempo ni para estar en Facebook, ni para estar en Twitter, ni para estar en Instagram, ni para estar... ¿Okay? El enemigo más grande que tenemos en el mundo es el maldito teléfono. Es una cosa increíble, Pero tenemos que ir despojándonos de esas cosas porque eso se ha convertido en el becerro de oro. Y es el día para Él. Él lo separó, Él lo bendijo, lo santificó. Y recuerden que el Shabbat, nosotros entramos a esa dimensión de eternidad, esa dimensión de santidad con Él. Es como si entráramos a una burbuja. Y Él está pendiente a todo lo tuyo fuera de esa puerta. Cuidando tu casa, cuidando tu carro, cuidando tu familia, cuidando tu perro, cuidando tu pececito, cuidándolo todo. Que no te falte nada. El único nos pide un solo día. ¿Necesitas hacer algo? Pues mira, tiene domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por el día. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Alguien aquí en internet? A ver si pusieron alguna pregunta aquí. ¿Se gozaron la alabanza? Yes. Amén. Voy a amarrar a Pastor Jesús, para que se quede. Sí. Lo voy a amarrar, que se quede aquí con nosotros. Bueno, si no hay más preguntas, recuerden que nos estamos preparando para la Pascua. Estamos todavía a tiempo. Preparemos nuestros corazones para celebrar la Pascua todos juntos. Así que sé que hay varias personas de los que se conectan con nosotros de internet que piensan estar con nosotros. El pastor José González piensa venir con su familia. Héctor y Olga están pensando poder venir, que yo espero en el Señor que les sea posible. Wanda va a estar con nosotras, su hermana Rosari también va a estar con nosotros. Así que espero de aquellos de ustedes que están cerca o quieran viajar, déjenme saber, que guardamos una mesita, una sillita. Va a ser el 16 de abril, si el Señor lo permite. Bueno, jóvenes, muchas gracias, bendiciones. Shabbat shalom, se me cuidan. Shalom. 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 Shabbat shalom.